Hacer pruebas y testear en 2025 es fundamental para que tus campañas en Meta no decaigan con el tiempo. En este video te voy a explicar exactamente de qué manera hacemos pruebas y test, qué estructura utilizamos, cómo utilizamos reglas automáticas para pagar nuestros anuncios de forma automática y para alertarnos, y qué tenés que tener en cuenta para que esos tests sean muy eficientes. Vamos a empezar. Lo primero, ¿cuáles son los principios más importantes a la hora de testear? El primero, distribuir equitativamente el presupuesto. Es decir, nos tenemos que asegurar de que todos los anuncios que nosotros vamos a testear reciban una misma cantidad de presupuesto. El segundo, tener una estructura de testeo, es decir, tener una estructura separada de las campañas que estamos corriendo, donde nosotros hacemos estos tests. Porque si nosotros hacemos pruebas dentro de una campaña que ya está funcionando, podemos arruinar esa campaña. Y lo tercero es poder testear una sola variable a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a testear el hook, si vamos a testear el título, o si vamos a testear el copy, tenemos que isolarlo y tenemos que hacerlo por separado, porque si no, nunca podemos saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, bien, ¿cuál es la estructura que nosotros utilizamos para testear en el 90% de los casos? Es la siguiente estructura. Presupuesto de campaña a nivel conjunto de anuncios, es decir, en lugar de presupuesto a nivel campaña, ahora lo vamos a ver en el administrador comercial. ¿Para qué? Para que cada conjunto de anuncios reciba una cantidad equitativa de gasto publicitario. Si nosotros dejamos esto a nivel campaña, rápidamente va a decidir cuál es el anuncio ganador y Meta no va a mostrar y no le va a dar gasto a todos los anuncios, que es lo que queremos. Entonces, una campaña ABO separada de la campaña principal, donde vamos a utilizar la cantidad de adsets que querramos de acuerdo a lo que estamos, a la cantidad de pruebas que estamos haciendo, y dentro de cada uno de estos adsets vamos a utilizar el mismo anuncio cambiando una sola variable. Es decir, por ejemplo, si queremos cambiar el título de un anuncio estático, que es lo que vamos a hacer ahora con uno de los ejemplos del curso, es el mismo anuncio, la versión 1, el mismo anuncio, la versión 2 y el mismo anuncio, la versión 3. Así en cada conjunto de anuncios. Entonces aquí tendríamos el ad 2, sería el 1, ad 2, versión 1, ad 2, versión 2 y ad 2 versión 3. Perfecto. Entonces, fíjense, siempre es el mismo anuncio, solamente le cambiamos una variable. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no, no vamos a entender por qué el anuncio funcionó y por qué no. Y aquí hay una aclaración importante a la hora del testeo. Cuando nosotros testeamos, no nos interesa saber cuál anuncio ganó. A nosotros nos interesa saber por qué ganó. Si nosotros podemos saber con exactitud por qué ganó, lo vamos a poder replicar y lo vamos a poder multiplicar mucho más. Esta es la fórmula que solemos utilizar, así de simple, y ahora lo vamos a hacer directamente en un caso práctico, pero se las quería mostrar aquí gráficamente primero. Hay otras fórmulas de testeo, se las voy a mostrar, no las utilizo tanto, les voy a decir en qué caso sí utilizarlas. La segunda fórmula, cuando tenemos muy poco presupuesto, aunque yo digo que cuando tenemos poco presupuesto, todo es testeo. El 100% de nuestro gasto publicitario es testeo. No tenemos un producto validado, no tenemos un ángulo validado, entonces al principio estamos probando todo cuando comenzamos a trabajar o anunciarnos con una cuenta. Pero a medida que vamos avanzando, sí tenemos que separar una campaña y empezar a dedicar un porcentaje de test. Ahora vamos a ver cuánto. Bien. Cuando tenemos menos presupuesto, otra forma de testear que también funciona, y a veces lo utilizamos, pero como decía, en cuentas que tienen poco gasto publicitario, es una campaña a nivel conjunto de anuncios, un solo adset, y por semana, o cuando ustedes testeen, recomiendo por semana, colocar hasta 10 anuncios distintos, video, carrusel, imagen, todos en uno, para ver dentro de estos 9 cuál ganó. ¿Qué va a pasar con esta forma de testeo? Todos los anuncios no van a recibir suficiente gasto publicitario, lo cual no es bueno porque al final vamos a haber trabajado muchos anuncios y no todos van a recibir el gasto y no podemos saber con exactitud si son buenos o no. Ahora, ¿qué tiene de bueno si tenemos poco presupuesto? Que sí vamos a saber cuáles son los mejores, los que Meta decidió rápidamente que esos anuncios sí van a funcionar. Entonces, si no tenemos tanto presupuesto como para aislar variables, este tipo de estrategia también puede servir. Como decía, a mí personalmente no me gusta utilizarlo tanto, pero en algunas cuentas sí lo utilizamos. Bien, hay otras formas de testear que podemos mencionar, pero que yo tampoco hago, y eso sí que no lo hago en ninguna cuenta, que es, por ejemplo, en lugar de testear
de la misma forma que nosotros hacemos las campañas originales, es decir, si nosotros tenemos campañas con objetivo compras, vamos a testear con objetivo compras. Si tenemos campañas de interacción, objetivo WhatsApp, vamos a testear de la misma manera. Tiene que ser exactamente lo mismo. La misma audiencia, el mismo objetivo de campaña, la misma optimización. Ahora, hay gente que testea, porque son campañas más baratas, buscando objetivo tráfico y como destino landing page o clics. Para mí esto no tiene ningún sentido, porque que una campaña tenga muchos clics no significa que va a tener muchas ventas. Puede tener muchísimos porqués de por qué esta campaña funciona, por qué ese anuncio funciona más. Por ejemplo, si nosotros hacemos un título que llama mucho la atención, pero al final la gente no compra, ¿ese anuncio es un anuncio bueno para mi cuenta? ¿O es un anuncio que solamente va a traer clics? Entonces, este tipo de estrategias obviamente van a gastar mucho menos dinero en test, pero al final no creo que dé un resultado exacto de si un anuncio funciona o no. Repasando, ABO, separamos claramente una sola variable, un anuncio acá con 3 variaciones, un anuncio acá con 3 variaciones. Esto puede ser 3, 4, 5, 6, 7. Recomiendo todas las semanas abrir un ad set nuevo y estar probando anuncios si ya la cuenta está escalando. Y en CBO, aquí sí ponemos todo junto y vemos qué fue lo que ganó, y ahí sí lo pasamos a la campaña de escalado, que es la campaña original que tenemos. Entonces, esto sería lo primero a la hora de testear. Lo segundo, súper importante, es poder seguir una fórmula. Y esto es algo que lo veo mucho. En lugar de decir, ok, ¿qué va a ser un anuncio ganador? ¿Qué va a significar un anuncio ganador? Es, no creo que está funcionando, lo frenan, no le dan suficiente gasto. Entonces nosotros tenemos que formularizar y decir, ¿cuánto va a tener que gastar un anuncio para saber si es bueno o no, si es rentable o no? ¿Y cuánto tiempo lo vamos a dejar corriendo? Entonces, por lo general, nosotros lo que hacemos es dejar corriendo un anuncio 7 días, desde el lunes a las 00 hasta el lunes a las 00, para que siempre corran en el mismo tiempo, y dejarlo correr 7 días. ¿Y cuánto va a gastar un anuncio para saber si es bueno o no, si es rentable o no, si está dentro de nuestros márgenes o no? Bueno, lo que nosotros por lo general hacemos, esto va a depender de la cuenta, es 2,5 veces el costo por acción. Es decir, si traer cada venta a mí me cuesta $20, voy a esperar a que ese anuncio gaste $20 por 2,5, que sería $50. Hasta que un anuncio no gastó $50, yo no decido si es un anuncio ganador o no es un anuncio ganador. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un AOV alto y si tenemos un costo por acción alto porque nuestro producto es de gran valor, tal vez nosotros tengamos que gastar $350, $400 para testear cada anuncio. Y si nosotros estamos testeando 5 anuncios por semana, ya vamos a tener $2.000 de presupuesto de testeo. Entonces esto para la mayoría de las marcas no tiene sentido. Entonces también lo que podemos hacer es un freno anterior, que sea cuando haya gastado una vez por lo menos el costo por adquisición. ¿Por qué esto? Porque si un anuncio no gastó ni siquiera una vez el costo por adquisición, nosotros no podemos sacar una conclusión de si es un anuncio bueno o no. Si a nosotros traer una venta nos cuesta estos $20, si el anuncio gastó $12 y no trajo una venta, es lo normal en nuestra cuenta. Entonces no podemos saber si es un anuncio bueno o un anuncio malo. Ahora les vamos a mostrar cómo generar reglas automáticas en el administrador de anuncios para que automáticamente apague o prenda los anuncios de acuerdo a las métricas y a las fórmulas que nosotros indicamos. Entonces, importante acá, testear mismo periodo de tiempo durante 7 días, pueden ser 5 días también, y poner un freno de 2,5 o de 1. Algunas personas buscan menos, pero para mí no tiene sentido. Y ahora vamos a ver cómo configurar esas reglas automáticas. Bien, otro concepto que quiero que tengan en cuenta a la hora de testear: entender qué es un ganador. Esto es algo súper importante y que la mayoría de los marketers y las personas que hacen anuncios no terminan de comprender bien. Es un debate eterno y es un error habitual. Por ejemplo, si mi CPA objetivo, mi costo por adquisición objetivo, es de 40 y mi anuncio de test tiene un CPA de 30, es un ganador. Ahora, ¿qué pasa si tiene un CPA más alto, de 45, de 50, pero Meta le dio mucha inversión al anuncio? Es decir, mucho gasto publicitario. También va a ser un anuncio ganador. Nosotros tenemos que entender algo que suele pasarse por alto.
Cuando Meta le asigna presupuesto a un anuncio, eso también es una gran señal de que es un anuncio que funciona, porque el algoritmo de Meta lo que busca es la mayor cantidad de resultados al menor costo posible. Entonces, si le da mucha inversión a un anuncio, es porque cree que ese anuncio es el que mejor se va a sostener en el tiempo. Entonces, siempre a la hora de entender qué anuncio es el ganador, nosotros obviamente miramos el costo por adquisición, es decir, cuánto me sale que este anuncio produzca una venta o me traiga un lead o me traiga una conversación por WhatsApp o lo que sea que estamos optimizando, y cuánto está gastando también a mí me interesa muchísimo. Y hay un concepto que acá, si ven, dice CPA con una N adelante, que quiere decir New Customer CPA. Esto es algo que también les voy a mostrar cómo hacerlo, que es entender el costo por adquisición de un nuevo cliente. Es decir, en lugar del CPA, si yo tengo un anuncio que tiene un CPA de $20, como decíamos en el ejemplo, ¿qué pasa? Ese costo por adquisición de $20 puede ser de una persona que ya me había comprado, entonces vio el anuncio de remarketing o porque la propia campaña de Advanced Plus se lo mostró, o también puede ser un cliente completamente nuevo. Medir cuánto me sale un cliente completamente nuevo es fundamental, porque nosotros lo que buscamos por lo general en Meta es atraer a gente nueva más que impactar a la que ya nos compró, que eso va a pasar naturalmente por el nuevo algoritmo de Meta. Ahora bien, esta es otra métrica que tenemos que ver, también les voy a mostrar cómo hacerlo en el administrador de anuncios. Bien, también tenemos por fuera lo que llamamos métricas de storytelling, que lo que nos hace es contar una historia, qué es lo que está pasando con el anuncio. Es decir, tenemos el hook rate, que ya vimos estas métricas, tenemos las retenciones al 25%, al 50%, al 75%, el conversion rate, todas esas métricas o los CPM o el costo por clic, todas esas métricas nos van a contar una historia de si el hook funcionó, de si está reteniendo a la audiencia, pero al final no son importantes. Si mi anuncio es rentable, está por abajo de mi costo por adquisición, me da igual estas métricas. Obviamente voy a intentar mejorarlas en mis iteraciones, pero un anuncio que está por abajo de mi costo por adquisición es un anuncio ganador. Un anuncio que está gastando es un anuncio ganador. Entonces, bien, lo último a la hora de entender esto es no olvidar mirar métricas a nivel campaña. Por lo general, cuando testeamos anuncios y vemos anuncios ganadores, vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros vemos los anuncios de uno de los ejemplos que estamos dando en el curso. Vemos que, por ejemplo, ok, acá tenemos este anuncio que tiene cierto ROAS, cierto gasto publicitario, están todos dentro de un escenario optimista, pero acá tenemos un anuncio que tuvo gasto publicitario, está dentro de un escenario pesimista, moderado, etc. Muchas veces se comete el error de analizar los anuncios solamente de forma individual, que sí es importante analizarlos de forma individual, pero también hay que entender que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una campaña o cuando nosotros tenemos un conjunto de anuncios, como este, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 anuncios distintos, muchas veces lo que ocurre es que si un anuncio está recibiendo mucho gasto, pero no está siendo rentable, pero Meta sí le está dando mucho gasto y el resto de los anuncios son rentables, probablemente si nosotros apagamos este anuncio que no está siendo rentable, el resto de los anuncios se caigan. Porque a la final, Meta, como muestra dentro de este conjunto de anuncios a una audiencia los anuncios, es en un orden que cree que vaya a hacer las acciones. Por ahí este anuncio lo está mostrando primero y es parte de la historia que le va contando a la persona. Primero ven un reel nuestro, después ven un anuncio estático y el anuncio estático convierte. Pero el anuncio estático convierte gracias al anuncio de tipo reel. Entonces, eso es otra cosa que quiero que tengan en cuenta. No olvidar mirar las métricas a nivel campaña. Si un anuncio está recibiendo mucho gasto, por más que no esté dentro de nuestras métricas, si las métricas a nivel de ese conjunto de anuncios funcionan, tengan mucho cuidado con apagar esos anuncios y fíjense qué historia hay dentro de los 5 o 6 anuncios. Las personas no es que ven un anuncio y compran, sino que probablemente dentro de ese conjunto de anuncios vean varios y haya uno que los convierta a la acción, porque probablemente tiene un CTA más marcado o lo que sea que tenga ese anuncio. Pero sin embargo, tal vez los otros anuncios eran necesarios verlos. Bien, vamos a lo último, que es qué presupuesto tengo que destinar al testing o a las pruebas. ¿En qué etapa estoy? Al principio, si necesito validar la oferta, producto, audiencias, ángulos, todo es test. Toda mi cuenta publicitaria es test, porque yo no sé cuál es mi producto ganador, yo no sé cómo lo tengo que presentar, yo no sé cuál es mi audiencia, yo no sé cuáles son mis ángulos, entonces todo lo voy a estar probando. Entonces voy a hacer una campaña común, voy a ver cuáles son los anuncios que me están funcionando y a partir de ahí voy a empezar a separar a una campaña de test
para poder seguir alimentando. Una vez que ya tengo validado un producto, una audiencia y tengo más o menos de forma consistente ventas con una campaña, ahí ya voy a pasar a un 20% de test. Esta es una etapa de encontrar activos, es decir, ok, tengo la oferta, el producto o servicio, ya tengo una audiencia demarcada en el paso anterior y tengo ángulos publicitarios. Y ahí sí voy a estar probando formatos creativos, iteraciones de anuncios ganadores. A medida que nosotros vamos escalando la cuenta, nuestra cuenta publicitaria va a tener que conseguir más ángulos publicitarios, incluso a la larga del tiempo puede llegar a tener que conseguir más audiencias, va a tener que conseguir más formatos creativos, más anuncios ganadores, pero al principio nosotros estamos en una etapa donde todo esté. Después vamos a pasar a una etapa que la mayoría de las marcas llegan hasta esta etapa, es donde tenemos un 20% de test y lo que nosotros tenemos que buscar es probar, como vimos en módulos anteriores, formatos creativos o más ángulos o ver los anuncios y hacer iteraciones de acuerdo al tipo de marca que tengamos. Bien, ahora vamos a ver dentro del administrador de anuncios estos tests. Bien, ahora vamos a hacer la campaña de testeo, la estructura clásica que siempre mencionamos. Para eso vamos a hacer una campaña de ventas, le vamos a poner test o la nomenclatura que ustedes utilicen. Vamos a utilizar un presupuesto a nivel conjunto de anuncios, la campaña mismo objetivo que la campaña de escalado. Y vamos a pasar a nivel conjunto de anuncios. Aquí le ponemos de nombre producto, ángulo y qué es lo que estamos haciendo. Body por 3, ángulo mamá inteligente, iteración. La conversión se va a dar en el sitio web, maximizar el número de conversiones, vamos a usar el pixel y las compras. Bien, esto sería todo a nivel conjunto de anuncios. Y ahora vamos a ver qué 3 anuncios vamos a mostrar. En este caso vamos a hacer una iteración de los 3 anuncios ganadores de esta cuenta. Vamos a ver aquí en Sora, vamos a analizar cuáles son los anuncios ganadores. Bueno, en este caso lo primero que hacemos es elegir que lo cambie por escenario, es decir, por cuál es nuestro escenario optimista, medio o pesimista, y vamos a ver cuáles son los anuncios por escenario. En este caso a las campañas les fue súper bien, la mayoría están en un escenario positivo, están moderado y tienen algunas que están en un escenario pesimista. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con todas ellas. Pero también, como hablamos antes, vamos a verlo por gasto publicitario y vamos a ver que el que más gastó fue este. Entonces, cuando nosotros analizamos el anuncio por gasto publicitario y por escenario, vamos a ver que el que más gastó fue este anuncio de formato carrusel. Y vamos a ver que también se mantiene dentro de nuestro CPA, dentro de ROAS, y tiene un gasto publicitario altísimo. El segundo va a ser este, obviamente que tiene mucho gasto publicitario y también está dentro de nuestros números. Ahora bien, este tiene un gran CPA, es más, tiene un mucho mejor CPA, pero no gastó tanto el anuncio. Entonces el primero que voy a iterar es este. Ambos anuncios, los 3 anuncios van a servir para iteración, pero voy a iterar este anuncio. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir aquí. Vamos a ir a la campaña original de los bodies. Vamos a buscar nuestro anuncio que vamos a iterar primero y vamos a duplicarlo en la campaña de test. Aquí no vamos a mostrar reacciones, comentarios y compartido y contenido compartido porque vamos a hacerle cambios. Vamos a poner campaña existente, buscar la campaña de test y ponerlo en el conjunto de anuncios que acabamos de hacer. Y vamos a poner número de copias, vamos a ponerle 3. Perfecto, aquí tenemos los 3 anuncios, vamos a borrar este que se crea automáticamente. Y aquí vamos a ver que tenemos el mismo carrusel exactamente con la misma conversión, con todo. Y lo que vamos a hacer es cambiar la primera imagen, es decir, en el anuncio ganador decía nunca sobran bodies, vamos a cambiarlo por compras una vez, te salva 1000, compra inteligente. Todo el resto va a mantenerse igual y aquí rápidamente vamos a querer encontrar otro anuncio ganador. Aquí en este vamos a sacarlo y vamos a poner este otro que dice no sos desorganizada, te faltan bodies. Y siempre es el mismo anuncio. Así lo vamos a hacer con los 3 y vamos a dejarlos corriendo para saber cuál es el ganador dentro de este test que estamos haciendo. Cuando conseguimos un ganador lo vamos a pasar a la campaña original. Esta es la forma de testear. Ahora vamos a ver cómo implementar reglas automáticas para definir este testeado.
Bueno, ahora que tenemos la campaña de test, lo que vamos a hacer es aplicar las reglas automáticas. Entonces vamos a ir a nivel anuncios. Estas reglas se pueden aplicar a nivel anuncios, conjunto de anuncios para toda la cuenta publicitaria. En este caso lo vamos a aplicar para este conjunto de anuncios para mostrarles. Entonces vamos a ir aquí donde dice más y vamos a poner crear regla nueva. Vamos a hacer una regla personalizada y le vamos a poner test apagado automático. Y vamos a poner a quién va a aplicar esta regla, a los 3 anuncios, y lo que vamos a hacer es desactivar los anuncios. Entonces vamos a desactivar los anuncios los cuales cumplan las siguientes condiciones: el costo por resultado es mayor a 7.000 y también que tengan un gasto, en este caso, como vimos en la lección, 2.5 veces mayor al CPA, es decir, en este caso sería 17.500, no me falla la matemática. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos la condición: cada vez que un anuncio tenga un costo por resultado por arriba de 7.000 y ya haya gastado 17.500, no es un anuncio ganador, lo vamos a desactivar. Entonces vamos a poner que directamente cuando esto suceda desactive el anuncio. Le damos a crear y ya se creó la regla automática. Y aquí podemos crear otra regla si nosotros queremos tener una alerta más temprana de esto. Entonces podemos hacer una alerta. En este caso lo que vamos a hacer es solamente un aviso. Vamos a poner test aviso 1, aplicar a los 3 anuncios y poner solamente enviar notificaciones. Vamos a poner si compras es menor que 1, es decir, todavía no tuvo compras, y el gasto es mayor que 10.000. Vamos a ponerle 8.000. Entonces, de esta manera vamos a poder tener una alerta que nos va a llegar por Facebook, donde nos va a avisar: hey, este anuncio ya gastó 8.000 y no tuvo ni siquiera una compra. Entonces, si nosotros queremos ahorrar y ser más eficiente con nuestro presupuesto, podemos hacer este aviso 1 antes, pero tener siempre en el límite cuando gastó 2.5 veces el CPA, que es lo que a mí me gusta. Pero como dije, va a depender de cuál es el monto total de inversión que tengan y el ticket de lo que vendan. Podemos hacer esto. Esto les recomiendo que jueguen y busquen y que no dependan tanto de estas reglas automáticas, pero sí que las utilicen, que son una poderosa herramienta. Las vamos a crear y ya tenemos 2 reglas automáticas. Vamos a aprender esta campaña de testeo y vamos a ver qué tal van las cosas. Si querés instalar en tu agencia, sos freelance y haces anuncios, o si tenés un e-commerce y querés instalar el mismo sistema que utilizamos en nuestra agencia, que nos permite investigar el mercado con AI, poder montar nuestras campañas, optimizarlas, hasta hacerlos creativos, te dejo el link debajo. Y si querés que nuestra agencia maneje tus campañas, te dejo un calendario.